Bien, punto 5 del tema 6, la hegemonía de la Unión Liberal, de 1856 a 1868. ¿Por qué se conoce a este último y muy largo periodo como hegemonía de la Unión Liberal? Bueno, realmente se le da este nombre, igual que se podría haber llamado sencillamente la decadencia del reinado de Isabel II. Van a ser 12 años en los que ya no haya ningún nuevo periodo de estabilidad, 12 años con muchísimo quita y pon. Una vez han salido de la escena Espartero, al acabar en la mitad del bienio progresista, y Narváez, que ya sabemos retirado por mala salud y por edad, en la década moderada. Por eso, ahora sí que en estos 12 años, el único líder que sí va a destacar y que, siendo antes una figura gris, ahora sí va a ascender a la fama, convirtiéndose en ese tercer espadón de Isabel II, va a ser O'Donnell. Leopoldo O'Donnell, el líder de la Unión Liberal, ese partido centrista, que anteriormente había tenido muy poquita importancia, hasta que en el bienio progresista forma una coalición de gobierno con el Partido Progresista. En fin, dado que en estos 12 años el único gobierno mínimamente duradero y estable va a ser un gobierno de O'Donnell durante 5 años, por eso conocemos al periodo como la hegemonía de la Unión Liberal, es decir, el periodo en el que el partido político de más importancia o que está más tiempo en el poder es la Unión Liberal, aunque no va a ser el único ni mucho menos. En fin, ¿cómo empieza este último periodo del reinado de Isabel II? Básicamente empieza en 1856, ya sabemos, cuando termina el bienio progresista con un autogolpe de O'Donnell. ¿Qué significa que O'Donnell se da un autogolpe? O'Donnell es presidente del gobierno durante el bienio progresista, pero tiene a ese aliado incómodo, que es el Partido Progresista, que había sido liderado por Espartero. O'Donnell tiene una ideología mucho más centrada y mucho menos democratizadora, no está a gusto con la legislación moderna que los progresistas han ido desarrollando y, por tanto, para seguir en el poder, pero ahora sin contar con los progresistas y aplicar su propio programa de gobierno mucho más conservador, más centrado, se da un autogolpe, disuelve su gobierno progresista del bienio progresista y va a formar un gobierno nuevo de O'Donnell, que será más centrado, compuesto totalmente por miembros de la Unión Liberal y con una ideología más conservadora. De hecho, las primeras medidas que tomó O'Donnell al llegar al gobierno es deshacer lo que se había hecho en el bienio progresista. Básicamente, esa constitución del 56 se va a llamar non nata porque O'Donnell la cancela, no la promulga. Va a echar para atrás todas las leyes que habían hecho los progresistas, como por ejemplo la libertad de culto. Todo eso fuera, como si no existiera. Va a disolver la milicia nacional, que tampoco es necesaria y de los cuales no se fía, porque son demasiado progresistas. Va a disolver las cortes. Las cortes, ya dijimos que en las elecciones del 54 habían salido muy progresistas, tampoco quiere convivir con ellas, pues disuelve las cortes. Y vuelve a promulgar la Constitución del 45, que daba la inmensa mayoría del poder a la reina y al espadón de turno, en este caso él. O sea, O'Donnell acaba con el bienio progresista y empieza esta nueva etapa porque quiere gobernar de una forma mucho más centrada y sobre todo mucho más autoritaria, sin contar para nada ni con la clase política ni con la democracia. En fin, pero sí que va a mantener un par de leyes que se habían hecho durante el bienio progresista que sí le interesan, como son la desamortización de Madoz contra la Iglesia y los bienes comunales, porque necesita dinero, el Estado siempre necesita dinero, y va a mantener también esa libertad de imprenta. La libertad de imprenta que había sacado de la cárcel a mucha gente, a la cual había encarcelado Narváez, por burlarse principalmente de la reina, va a seguir vigente porque es una medida muy popular. Al pueblo le encanta la sátira política, le encanta meterse con sus gobernantes y con sus reyes, y por tanto quiere libertad de imprenta. Por eso O'Donnell no cancela tampoco esta medida. O sea, cancela todo lo que se había hecho en el bienio progresista, excepto la desamortización,
y la libertad de imprenta. Pues bien, esas dos pequeñas medidas que no se cancelan van a ser suficientes para que Isabel II se enfade. Isabel II, totalmente decepcionada con O'Donnell, del que de todas formas nunca ha tenido una gran relación, pide ayuda al único que siempre la ha defendido, que ha defendido su honor, que ha encarcelado a la gente que se burlaba de ella, que es Narváez. El señor Narváez, que llevaba 5 años retirado, básicamente pues dedicado a la jardinería, prácticamente jubilado y con una salud frágil, va a ser convencido por Isabel II para que retome el poder. Así, O'Donnell, que se ha hecho un autogolpe que le ha salido bien, ahora va a recibir un golpe de verdad por parte de Narváez, líder de los moderados, y va a perder la presidencia del gobierno. Así, en este primer periodo, gobierna durante un espacio corto de tiempo O'Donnell, pero pronto vuelve Narváez, que es el espadón favorito de la reina, prácticamente como un segundo padre para ella y que siempre la ha cuidado muchísimo. ¿Qué va a hacer Narváez? Pues básicamente un giro completamente conservador. Ya sabemos cómo gobernaba Narváez, como un señor autoritario que buscaba plenos poderes y que siempre entregaba muchísimo poder a la iglesia y a la reina. Pues esto va a intentar hacer otra vez, igual que hizo en la década moderada. Básicamente, va a suspender la desamortización, devolviendo las posesiones a la Iglesia Católica, otra vez, para aliarse con ella. Va, por supuesto, a suspender la libertad de imprenta, lo cual era un deseo expreso de la reina, que tenía una espina clavada en ese sentido. Y va también a recuperar ese concordato con la Santa Sede, esa alianza con la Iglesia Católica, con el Vaticano, que hace que España sea un país con el catolicismo como religión oficial y no con esa libertad de culto que implantó Espartero. En fin, Narváez, además de todo esto, va a hacer unas elecciones completamente amañadas, como hacía siempre, para crear unas cortes nuevas, porque O'Donnell había disuelto las suyas. Y esas cortes, por supuesto, van a arrojar una mayoría absolutísima para el partido moderado. Narváez se asegura que ningún fleco suelto del poder puede hacerle sombra. Pues bien, aparte de esas elecciones, para tener plenos poderes y las manos completamente libres, ya sabemos que Narváez solía usar sus periodos de gobierno para hacer grandes leyes, grandes obras, en el caso de la década moderada, legislativas, y ahora, aparte de alguna nueva ley como la Ley de Instrucción Pública de Moyano, que amplía todavía más la capacidad de la Iglesia para influir en la educación, se le habían entregado ya grandes poderes a la Iglesia en educación en el Plan Pidal, en la década moderada. Pues ahora se amplía esa influencia de la Iglesia con la ley de Moyano. Además de esto, Narváez sobre todo se va a centrar en hacer grandes obras públicas, inversiones por parte del Estado en forma de obras públicas. Básicamente el canal del Ebro para dotar de agua potable a Barcelona, que es la segunda ciudad de España, el canal de Isabel II para dotar de agua dulce a Madrid, la capital, un censo oficial de población para saber exactamente cuánta población hay en cada sitio y cuántos habitantes viven en cada hogar. ¿Esto para qué? Primero, para cuando llegue la hora de amañar unas elecciones, saber exactamente el número de votos que podemos producir. Y segundo, para recaudación de impuestos. Si tú en tu casa viven 6 personas y el gobierno lo sabe, por mucho que escondas a 4 de ellas en un armario, cuando vengan los recaudadores de impuestos, vas a tener que pagar impuestos por 6 personas. Para esto se hace el censo oficial. Además, el Estado va a hacer inversiones en ferrocarril. Se va a hacer la primera línea férrea de España, que básicamente comunica Barcelona con Mataró, 54 kilómetros de vía férrea, mientras otros países como Inglaterra tienen miles de kilómetros de vía férrea por todo el país. Aquí tenemos un primer intento, que es esa vía férrea de Barcelona, y algunos otros avances técnicos como el telégrafo, ese aparato que permite comunicar en código Morse distancias de cientos de kilómetros. O sea, un buen avance en cuanto a infraestructura. Tímido, pero un buen comienzo en ese intento de Narváez, que ya sabemos que es bastante tecnócrata y que intenta, aunque sea despacio, crear una industrialización en España. En fin, ¿problemas con los que se va a encontrar Narváez? Pues sencillamente,
En 1857, la economía española, que está en una crisis permanente, pues tiene otro de estos ciclos de crisis. ¿Cómo? Como una crisis de subsistencias. Crisis de subsistencia significa hambruna. El campo tiene una mala cosecha y la situación ya tirante de la mayoría del pueblo se vuelve insostenible. Esto va a hacer que haya conflictos sociales. Es decir, la gente, los campesinos están hambrientos, no pueden pagar los impuestos, no pueden resembrar sus campos y protestan ante las autoridades. ¿Qué hace Narváez ante las protestas de campesinos? En esto, los tres espadones suelen estar bastante de acuerdo, aunque O'Donnell era más tranquilo. Tanto Espartero como Narváez siempre reaccionan igual cuando el pueblo se les subleva de alguna manera. Narváez, en 1857, ante estos conflictos sociales de los campesinos hambrientos, básicamente disuelve las manifestaciones, por así llamarlas, a tiros, apresa a los líderes de esos movimientos campesinos y los fusila. Así resuelve Narváez el tema de los fusilamientos. Evidentemente esto, lejos de resolver el malestar social, lo incrementa y lo incrementa y lo incrementa, y Narváez, harto, ya sabemos que él se hartó 5 años antes y abandonó el poder voluntariamente, se harta de nuevo y otra vez presenta su dimisión a Isabel II. El pueblo no acepta las medidas que yo hago para mejorar su situación, me arman conflicto, no obedecen como deben obedecer según la disciplina militar que yo entiendo y por tanto no quiero seguir como presidente del gobierno. Dimito y me vuelvo a mi retiro. Así, Isabel II, que no sabe gobernar sin uno de los tres espadones, con Espartero retirado en Logroño y Narváez retirado también en Madrid, no tiene más remedio que devolver el poder a O'Donnell. El tercer espadón, el único que queda con una edad y una actividad suficiente para ser presidente del gobierno. Así acabaría esta primera etapa de un ratito de O'Donnell y un año de Narváez, y empezaría esa etapa estable de 5 años de duración, que es el gobierno largo de O'Donnell. O'Donnell va a gobernar 5 años, con plenos poderes, con unas cortes dominadas por el Partido Moderado y la Unión Liberal, y por tanto sin grandes problemas de estabilidad. ¿Qué va a hacer? Va a recuperar la desamortización. ¿Por qué? Porque necesita dinero desesperadamente. Sigue esa alianza con la Iglesia Católica, pero necesitamos dinero. Hay que transigir, al menos en lo económico. Pero va a seguir vigente la Constitución del 45. Ninguna modernización más. Ni nuevas cortes, ni nuevas elecciones, ni nuevos gobiernos, ni nuevas leyes, nada. Todo igual, todo bien atado, simplemente con una desamortización porque necesitamos dinero. Bien, ¿qué va a hacer O'Donnell? Pues va a hacer, sobre todo, intentar mejorar un pelín la economía en esa línea que ya ha sentado Narváez de modernizar con los trenes y con el telégrafo, con poco éxito. Va a rescatar la figura del gran elector, Posada Herrera, este señor que había trabajado con Narváez amañándole todas las elecciones, va a trabajar ahora con O'Donnell amañándole todas las elecciones. Así, la Unión Liberal alcanza la hegemonía, es decir, gana prácticamente todas las elecciones por mayoría absolutísima, gracias nuevamente al fraude electoral. Y bien, una cosa muy curiosa y desastrosa que va a hacer O'Donnell van a ser las guerras de prestigio. ¿Qué son guerras de prestigio? Pues como su propio nombre indica, son guerras en las que no se consigue nada, no hay un objetivo real por el que combatir, excepto el prestigio, la fama. Ya sabemos que O'Donnell ha sido una figura gris que no tiene grandes éxitos militares, como Espartero, ni grandes éxitos políticos como Narváez. Entonces, él intenta ahora alcanzar esos grandes éxitos militares. ¿Cómo? Haciendo guerras de prestigio. España en esta época está en paz. Es una potencia de tercera categoría que no tiene ningún conflicto abierto con nadie, ni siquiera conflictos abiertos internos, como podría ser un conflicto carlista. Entonces, ¿a quién le va a hacer la guerra O'Donnell para conseguir alguna medalla, alguna victoria militar que lo ponga a la altura de los otros dos líderes militares, esos grandes generales Narváez y Espartero? Pues básicamente va a hacer
guerras de prestigio en África, invadiendo el desierto marroquí, en México, en Perú, en la pequeñísima isla de Santo Domingo, incluso en la Conchinchina francesa, el actual Vietnam. ¿Por qué diablos manda O'Donnell ejércitos españoles a Perú, a Santo Domingo, a Vietnam? Simplemente porque es muy sencillo para él, por ejemplo, cuando Francia tiene un conflicto con Marruecos, mandar un pequeño ejército a ayudar a Francia, que no lo necesita, y cuando ese conflicto se gana, apuntarse un tanto. El presidente del gobierno, el victorioso Leopoldo O'Donnell, vence en el conflicto de la Conchinchina. Por eso se conoce como guerras de prestigio, porque lo único que consigue España de estas guerras completamente absurdas, aparte de la muerte y el coste económico para la arca española, es prestigio para su presidente, victorias militares para el palmarés de O'Donnell. Bien, esto Benito Pérez Galdós, un cronista de la época, lo llamó el patriotismo hambriento. Es decir, en España se pasa hambre, la economía está fatal, pero ojo, estamos ganando guerras. Agitemos la bandera, nuestro presidente es un general victorioso y todos contentos con eso. En eso consisten las guerras de prestigio de O'Donnell. Y bueno, aparte de esto, hay que destacar de este gobierno largo algunas leyes importantes destinadas a intentar la mejora de la economía, supuestamente, sobre todo el intervencionismo económico. ¿En qué consiste esto? Pues básicamente, O'Donnell, desde el gobierno, va a intentar nacionalizar o intervenir bancos y empresas, fábricas. ¿Para qué? Teóricamente, para emplear el gran poder económico que tiene el gobierno para desarrollar el sistema financiero con bancos públicos y desarrollar la industria con empresas públicas. En la práctica, esto se va a traducir sencillamente en que al frente de ese banco público vamos a colocar a miembros destacados de la Unión Liberal y al frente de esas fábricas, empresas públicas, vamos a colocar a miembros destacados de la Unión Liberal. Así que en la práctica, esa buena idea de que el gobierno se meta en la economía para desarrollarla, se queda simplemente en que miembros destacados de la Unión Liberal, grandes políticos, amigos de O'Donnell, usan esas empresas y bancos públicos para enriquecerse ellos de forma privada. En fin, evidentemente, una situación económica mala al final da el traste con cualquier tipo de gobierno, incluso con uno basado en el amaño electoral, en el patriotismo hambriento, en lo que sea. Para 1863, la economía ya es tan pésima, lo cual se acrecienta por la corrupción de los miembros de la Unión Liberal, que O'Donnell va a dimitir también. También él dimite. Y para evitar la inestabilidad, sin haber un espadón al frente, ¿a quién llama la reina? Otra vez a Narváez. El general Narváez va a ser 9 veces presidente del gobierno entre la década moderada y esta última etapa tan convulsa, y esta es otra vez que Isabel II lo arranca de su jubilación, lo arranca de su retiro dorado, para que vuelva al gobierno e intente poner un poco de orden en el caos y la corrupción que ha dejado O'Donnell. Vuelve Narváez. En fin, Narváez está anciano, mal de salud, y va a verse superado por una serie de acontecimientos que se dan en la década de los 60 del siglo XIX. Bueno, por supuesto que decir que la oposición, los progresistas y los demócratas, es decir, el ala izquierda, a la izquierda de la Unión Liberal está el Partido Democrático Republicano y los progresistas, que han sido quitados del poder por O'Donnell, durante todo este tiempo están conspirando, como siempre. Siempre el partido que está en la oposición está conspirando para recuperar el poder. Eso genera evidentemente problemas al gobierno también de Narváez. Pero los problemas que surgen entonces en esta nueva etapa de Narváez son principalmente una crisis económica terrible de 1866 que viene a sumarse a todas las crisis económicas anteriores que nunca acababan antes de llegar la nueva, y alguna serie de acontecimientos internacionales. Por ejemplo,
España se va a pelear, va a romper relaciones diplomáticas con el Reino de Italia. ¿Por qué? Porque Italia se ha unificado y está intentando conquistar los territorios del Papa. Evidentemente, Narváez es un amigo leal de la Iglesia Católica y del Papa y se enfrenta diplomáticamente a Italia, no en guerra, pero sí diplomáticamente y a través de sobornos y un montón de problemas a Italia para defender al Papa. ¿Qué más? Una cosa importantísima. La reina es una figura desprestigiada hasta el extremo. El pueblo se cachondea de la reina, la considera una señora caprichosa, cruel, malvada y son famosísimos en Madrid y en toda España sus amoríos. Sus amoríos, los amoríos de su marido por otra parte. Básicamente la reina y sus asuntos de cama son la comidilla del pueblo. Y no falta quien, recordando esas ilustraciones de los Becker en los Borbones al desnudo, se pregunta por qué la reina tiene tanto cariño a Narváez si ya es un anciano y ha demostrado que no sabe gobernar. ¿Por qué no para de darle poder? En fin, la reina está en boca de todos y para mal. La propia figura de la reina empieza a cuestionarse. Ese partido democrático, que es republicano y que era minoritario, empieza a crecer, porque se empieza a extender la idea de quizá España fuese mejor sin la propia reina, no ya sin su gobernante, sino sin la propia reina, esa figura central que lleva 30 y pico años en el poder. En fin, ¿qué más? Va a haber alguna sublevación fracasada, progresista y democrática, como la de Prim en 1866, un general de la guerra de Marruecos, que será importante un pelín más adelante. Hemos fracasado porque Narváez sigue teniendo el control férreo, digamos, más o menos a través de la fuerza. Va a haber un pronunciamiento en el cuartel de San Gil, en el cual muchos militares que no son culpables de nada van a ser fusilados por Narváez, simplemente porque se ven envueltos en un conflicto entre militares progresistas y militares moderados, y todos son llevados por delante. Narváez sospecha de absolutamente todo y los fusila a todos. Y finalmente, lo más importante del todo, es que en 1866 se va a firmar el Pacto de Ostende. Ostende es una ciudad de Bélgica en la cual se reúnen básicamente representantes de los partidos de la oposición, principalmente del Partido Democrático y del Partido Progresista, pero también algunos miembros de la Unión Liberal de O'Donnell, y básicamente pactan que a partir de ahora, de 1866, esos tres partidos van a actuar de una forma conjunta contra el gobierno moderado de Narváez y contra la propia figura de la reina, esperando la oportunidad para atacar, para quitarlos de en medio. Eso se decide en el Pacto de Ostende. Básicamente en el Partido Democrático, el Progresista y algunos miembros de la Unión Liberal. Bien, ¿qué va a precipitar los acontecimientos después de esta firma del Pacto de Ostende? Pues básicamente, Narváez, que es el principal apoyo de la reina y el que mantiene por la fuerza, con un poder autoritario, etc., el gobierno moderado y conservador, va a morir. Muere en el cargo. Muere como presidente del gobierno. Ha sido sacado 2 veces de ese retiro por cuestiones de salud y de edad por Isabel II para que recuperase el poder, y finalmente una mañana no se presenta en su despacho y se lo encuentran muerto. Narváez ha muerto. Isabel II se encuentra repentinamente huérfana, huérfana de espadones. Espartero está en Logroño, además es progresista. Isabel II ya no lo quiere para nada, le tiene miedo como todo el mundo. Narváez, que era su principal apoyo, ha muerto. ¿Qué nos queda? La única opción más o menos centrada, aunque no nos fiemos del todo de él, que es O'Donnell. La reina manda emisarios para que pidan a O'Donnell que, al haber muerto Narváez, vuelva a la presidencia del gobierno. Problema, le dicen: Majestad, O'Donnell murió hace una semana. O'Donnell y Narváez mueren prácticamente a la vez. Eso hace que en 1866 Isabel II se quede sin ninguno de los 3 espadones que habían gobernado durante toda su vida en España. Así, Isabel II se queda completamente sin apoyo.
una reina desprestigiada, con unos políticos que no la apoyan para nada, que están básicamente dedicados a robar, los del Partido Moderado y algunos del Unión Liberal, y con una oposición que ya se ha puesto de acuerdo. 3 de los 5 partidos, de las 5 ideologías, se han puesto de acuerdo en el Pacto de Ostende para ir en contra de ella. Pues bien, a todo esto, a esa España, ahora sin una cabeza visible y echada a la deriva, porque Isabel II no tiene ni la más remota idea de cómo se gobierna un país, se van a sumar una serie de acontecimientos todavía más graves. Básicamente, una crisis en 1866 de la industria textil, de la cual tenemos una poquita en Barcelona, y de la industria siderúrgica, la de los altos hornos del acero, de la cual tenemos una poquita en País Vasco y Asturias. Se van a la ruina. Hay también una crisis bancaria y bursátil. ¿Qué significa esto? Que todos esos manejos del dinero que había hecho la Unión Liberal de O'Donnell en los bancos públicos, al final esa burbuja estalla por alguna parte, haciendo que el endeudamiento del país crezca todavía más, por el dinero que ha desaparecido de los fondos públicos de esos bancos. También va a haber un cierre masivo de empresas que se van a la ruina y un cierre masivo de esas líneas del tren, obras que se quedan, ferroviarias que se quedan a media, porque falta el dinero para terminarlas, porque alguien se lo ha llevado, los políticos, efectivamente. Por si esto fuera poco, la crisis industrial, también hay una crisis agraria, otra hambruna, otras malas cosechas que hacen que los precios del pan se disparen, que prácticamente cueste lo mismo comprar una hogaza de pan que un diamante. En fin, esto va a hacer que estos señores que han firmado el Pacto de Ostende en 1866, durante un par de años vean la situación que está peor y peor y peor en España y al final planeen un golpe contra la propia reina que tienen que adelantar. Lo van a adelantar a septiembre de 1868, aunque ellos estaban recaudando dinero, recaudando apoyo para hacerlo un pelín más adelante, en el 69 o en el 70. ¿Por qué van a adelantar ese golpe estos señores del Pacto de Ostende? Pues principalmente porque en Europa se está extendiendo una ideología nueva que es el marxismo, el socialismo alemán, lo que luego será el comunismo. Ese marxismo puede calar entre los pobres, que en España son unos cuantos, y eso podría llevar a una revolución obrera, como será luego la revolución rusa, que dé al traste con todo el sistema político, con todo el sistema de la élite, que son estos partidos. No quieren eso. Ellos no quieren que el pueblo tome el poder con una revolución social. Entonces, para evitar, por un lado, la continua decadencia del reinado de Isabel II, ya sin espadones, y por otro lado, que el pueblo se eche a las calles desesperado y caiga en manos del comunismo, los militares que firmaron el Pacto de Ostende y los políticos de estos tres partidos van a adelantar su golpe y ese golpe será la Revolución Gloriosa, en septiembre de 1868. Básicamente, 3 militares y un político, que serán Prim, Zorrilla y Topete, y por otro lado Sagasta, de estos tres partidos, sobre todo del progresista, van a hacer la Revolución Gloriosa, van a hacer un golpe en la ciudad de Cádiz contra la reina, no ya para tomar la presidencia del gobierno, sino para derribar completamente a la monarquía borbónica. Así, con el exilio ahora de todos los Borbones, en 1868, acabará este larguísimo reinado de Isabel II, que ha durado 35 años y ha sido completamente convulso e inestable, y empezará el siguiente periodo, que es el sexenio democrático, que durará solo 6 años, pero será, si cabe, todavía más convulso, más confuso y más inestable que el reinado de Isabel II. Hasta aquí, la reina.